Hace tiempo que veníamos dándole vuelta a esta idea, avanzar en nuestro nivel como buzos recreativos y pasar al nivel profesional. Por eso decidimos venirnos hasta Quintay y vamos a estar durante todo este verano trabajando junto a Austral Divers en el desarrollo de nuestro curso de Dive Masters. Les vamos a tratar de compartir y contar lo más que podamos para que si tienen dudas de cómo es el proceso de ser Dive Master, lo puedan conocer a fondo. Bienvenidos a su curso Dive Master, chiquillos. Dale, con mucho gusto. Voy a ser su instructor a lo largo de todo esto. Y creo que partamos para ustedes. ¿Qué es ser un PADI Dive Master? Yo hace años venía, que quiero hacer el Dive Master, no quiero hacer el Dive Master, que lo hago, no lo hago, ¿cierto? Tú sabes. La razón desde el inicio para hacer el Dive Master era, quiero llevar gente a bucear. Bueno. Pero cuando me refiero a llevarlos, no es traerlo a Quintay. No, claro, es mostrarles el mundo submarino. Claro, entonces, sobre todo con la gente que tenéis un vínculo. Como lo hablábamos la otra vez cuando vinimos a grabar acá, les gusta estar cambiando la vida a la gente y para mí creo que esa es la principal motivación. ¿Para ti, Bonita? Para mí, bueno, un poco de lo mismo dentro de este proceso de Plan Antártica, viendo a gente que se motiva y la gente que me ha dicho, que sabéis que a mí me da miedo, como que con esa gente me ha nacido el... Como la responsabilidad. Claro, oye, no es que no hay nada más miedo. Satisfactorio justamente que eso a personas que le temen al agua o que les cuesta un poquito más que a otras personas y se les hace un poquito más fácil, que esa persona procede contigo y tú le cambias la vida. ¿Qué es lo que te ha cautivado de un profesional a lo largo de toda esta experiencia desde el Open Water hasta ahora el Dive Master que has admirado de un guía? Bueno, lo que comentó Cristian es puntual. Yo digo que tengo serios problemas de orientación. Me ha pasado muy pocas veces eso de que patente, como me describieron en un punto, y es como... Pero eso, el que estás con un grupo, pero tienes capacidad de ponerle atención a cada uno y vas viendo, y de que ya, bueno, con los clientes que ya son más frecuentes también, tú ya lo conoces. Los detalles finalmente son lo que hacen la diferencia. Y el profesionalismo también, o sea, nos ha pasado de notar que la persona que está a cargo tuyo ese día está en las condiciones de estar a cargo tuyo, que se nota que está descansado, que se nota que está en condiciones, que está preparado para ti en esa... A mí me sorprendió gratamente lo que dice la Moody, ver eso en el capítulo 1, es como, oye, tenés que ser y parecer. Ya terminamos nuestra primera clase introductoria, más que clase, una introducción de qué es lo que se espera de nosotros, qué es lo que vamos a hacer. Y ahora ya tenemos por aquí, si ven, nuestros equipos armados y vamos a hacer nuestros primeros ejercicios en la piscina. Vamos a practicar las 24 habilidades que aprendimos durante nuestro primer curso, el Open Water. Vamos a hacer las habilidades del curso Open Water, son las 24 habilidades, donde ya se las voy a detallar una por una. Les voy a hablar sobre los criterios de evaluación. Tenemos notas del 1 al 5, donde 1, el participante no fue capaz de realizar el ejercicio. Nota 2, el ejercicio se realizó con dificultades o errores importantes. Nota 3, el ejercicio se realizó de forma correcta, aunque demasiado rápido para poder demostrar o ilustrar adecuadamente los detalles de la habilidad. Nota 4, el ejercicio se realizó de forma correcta y lo suficientemente despacio para mostrar los detalles de la habilidad. Y una nota 5 y la nota máxima es que el ejercicio se realizó de forma correcta, despacio y exagerando los movimientos y más importantes del ejercicio. Onda pareció fácil. Onda te sale demasiado natural hacer el ejercicio. Pero eso es lo que deberíamos buscar a hacer ahora. Exacto. Presionas, yo lo hago de esta manera porque con estos dedos levanto mentón, abro vías respiratorias y doy la insuflación. Y la insuflación quiero que la den acá. Ya vamos llegando a Quintay, es nuestro segundo fin de semana de Candidatos. a Dive Master. Como que decir candidato le da un toque más entretenido, ¿no? Somos Candidatos candidatos a Dive Master. Bueno, es nuestro segundo fin de semana en este curso. Lo estamos haciendo, como ya saben, en Austral Divers junto a Maxi, que es nuestro mentor en este proceso. Llevamos poco, este es el segundo fin de semana, pero lo he disfrutado un montón, la verdad. Me está gustando harto. Sí, hemos ido avanzando en la teoría en la casa.
hasta ahora no está tan complicada la materia en sí misma. Lo complicado para variar para nosotros es compatibilizar los tiempos, hacernos el espacio para poder estudiar. Venimos mejor preparados que el primer fin de semana, porque Maxi ha sido súper ordenado y nos entregó un programa bastante detallado de qué es lo que deberíamos hacer cada fin de semana, y para este fin de semana deberíamos venir listos ya hasta el capítulo 5. No vamos a dar nombres, pero el 50% del equipo está ok con esa parte de la materia, así que vamos a ver cómo nos va, cuánto podemos ir avanzando, ya les vamos a ir contando. Hola chiquillos, les presento a la Mili, probablemente muchos ya la conocen, parte importante del staff de Austral Divers. Vengo saliendo del ejercicio de la piscina, nos tocó con Cristian el ejercicio de intercambiar equipo bajo el agua con un mismo regulador. ¿Te acuerdas de tu Dive Master? Porque yo tengo una sensación de frustración en este momento, pero que no... Sí, te entiendo completamente, ya que cuando me tocó hacer cambio de equipo bajo el agua con mi compañero, también sentí un momento así como de estrés, de decir, wow, un regulador para los dos, así como, ¿qué voy a hacer? Como que mi mente se bloqueaba un poquito. Me costó, pero lo logré, así que te entiendo totalmente cuando decís que te sentís como frustrada de no poder Maxi realizar. nos dijo ejercicio logrado, pero me sentí tan torpe, y me pasa que digo, chuta, llevo 6 años buceando, Cristian lleva 10, bueno, Cristian anda más relajado, pero yo me siento torpe. Ya, pero por ejemplo, en estos 10 años que lleváis buceando, 6 años que lleváis buceando, ¿nunca te habías tenido que cambiar el equipo bajo el agua? No, sí, es verdad. Entonces, normal que para hacer tu primera vez sintáis como ese proceso de frustración, por así decirlo, de decir, wow, no me salió a la primera, pero es tu primera vez, ¿cachai? Ya lo realizaste, ya sentiste lo que es sentir como esa frustración del no poder realizarlo, y créeme que para una segunda vez te vas a sentir mucho más en confianza, mucho más cómoda, lo vas a realizar y vas a decir, esto era un pelo de la cola, ¿cachai? Entonces, te entiendo y a darle nomás. Son cosas que pasan. Por ejemplo, yo cuando teníamos que hacer la habilidad de respirar de un regulador flujo continuo, no había oportunidad en la que no tragara agua. Era una hueá de que, weón, lo hago tal y como todos lo están haciendo porque yo trago agua. Así como que era demasiado frustrante, y hoy en día ya es uno de los ejercicios que más me encanta, así como demostrar y realizar bajo el agua, donde después todos quedan así como, oh, ya, sí, realmente era fácil, no me ahogué, no tragué agua. Así que no, cada ejercicio es un aprendizaje en el que quizá al principio no te va a salir a la primera, pero después vaya a tomar la confianza necesaria y ya después lo vaya a andar haciendo casi que por sí sola, así bajo el agua. Ojalá. Bueno, así les vamos a ir contando de todo este proceso, a ver cómo nos vaya. Sí, pues obviamente aquí yo como instructora siempre dispuesta a darte todo el feedback posible, el apoyo, y en lo que necesites voy a estar disponible aquí durante lo que dure su proceso como Dive Master. Muchas gracias.